cómo así lo llama usted, Pedro Castillo? Porque justamente de eso se trataba. Se habla de la primera reforma agraria y son convocados los ideólogos, los que participaron en la primera reforma agraria con mucha fuerza, pero ya se había incorporado la segunda reforma agraria en el discurso de la campaña. Entonces, ¿en qué consiste la segunda reforma agraria? Ese fue el tema que yo abordé y expliqué que la primera reforma agraria fue inconclusa. De los 7 puntos que debería haberse estructurado, solo se cumplieron 2 y los demás estaban pendientes de trabajarse. Pero en esos 50 años, muchísimas de las ubicaciones de las clases sociales y de los grupos de interés que participan en la actividad agropecuaria habían cambiado. Entonces, ¿cuáles son esos 5 que faltaban? Y entonces allí se escribe el documento Plan Bicentenario sin corrupción por los primeros 100 días. Y en ese documento, el tercer capítulo se llama Segunda Reforma Agraria, Desarrollo Agrario Rural Participativo. Y yo lo desarrollo, o sea, yo no inventé el término Segunda Reforma Agraria como un eslogan de campaña, sino le di un contenido específico distinto al que se había, porque ese término Segunda Reforma Agraria estaba en el ideario, en la propuesta de Acción Popular, de Renacimiento Andino, de Juntos por el Perú, pero no estaba en el ideario de Perú Libre. Entonces había que darle cuerpo a ese conjunto de ideas. Y es así que sale ese tercer capítulo con 6 ideas maestras. Pero Después, tampoco es la segunda reforma agraria, ¿no? Porque en realidad no es la de segunda, sería ya la tercera o cuarta reforma agraria. depende pues de que hay de nombres y de decisiones políticas, empezaron con Pérez Godoy, con Belaúnde, etcétera. El mismo Pedro Beltrán hablaba de esta necesidad de la reforma, porque otros países habían Claro. intentado. Pero estamos hablando en el sentido que le dio Velasco Alvarado del tema de la tierra, el tema del indio, el tema de la propiedad, el tema de la producción, el tema de las condiciones de la institucionalidad que soporte esos cambios y de las perspectivas del rol del Estado en esa reforma agraria. En la primera reforma agraria, de los 7 componentes, elementos o lineamientos que estructuraban realmente un cambio, solamente se cumplieron 2. Uno, que es la intervención en la posesión de la tierra para desestructurar una relación de hacienda, de gamonalismo, de feudalismo, básicamente en la sierra, y un terratenientes en la costa, que estaban en el tránsito hacia una empresarialidad, pero con relaciones mezcladas que había de allí. Y el segundo tema fue incorporar la dignidad a este conjunto de población que no había sido considerada en nada, ¿no? Y esa dignidad fue que pudieran democratizarse mucho las relaciones entre las clases sociales, entre los grupos y las... Entonces, por allí es que quedaba pendiente. De allí para adelante, lo que tú tienes es un conjunto de cambios que hacen el preámbulo a la declarada intervención del neoliberalismo con Fujimori. Pero todo lo anterior fue un antecedente suficientemente fuerte y en crisis que le permite entrar con este discurso a Fujimori, y que es la privatización, la definición de un Estado subsidiario, la creación de todas las superintendencias para sustituir la vigilancia al comportamiento irregular del mercado y todo lo que es la política para los recursos mineros, forestales, acuícolas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hay. Entonces, de esa manera se estructura un cuerpo del aparato público, del aparato Estado, y se dan todas las medidas
de lo que arman un marco normativo y un marco institucional que está diseñado para tres grandes cosas: la sectorialización, la fragmentación y la normativa que hacía funcionar esto. ¿A qué me refiero con eso? Crece el número de ministerios y cada ministerio tiene sus unidades ejecutoras que no conversan entre ellas y no conversan entre los ministerios y no conversan a dónde vamos. Por lo tanto, estás a lo que hemos llamado en piloto automático. Es decir, continúas haciendo lo que otros gobiernos hacían y cada uno lo que cambia es el estilo y el proyecto de moda. Entonces, de la titulación pasas a la Sierra Verde, después pasas a la competitividad, después pasas a un conjunto de medidas que lo que estás haciendo es descampesinizar, descomunalizar, desandinizar el conjunto de instituciones que están conviviendo en un país multicultural, plurilingüe y con muchas expresiones de agricultura. Entonces, ¿cómo hacer la segunda reforma agraria en esta mega diversidad? Eso no está puesto en la primera reforma agraria porque eran medidas estructurales de carácter nacional. Pero en estos 50 años lo que tú tienes son desarrollos desiguales en las regiones y en las macroregiones, dependiendo cuáles son los capitales que se han asentado y las políticas. Debajo de eso tú tienes una crisis de representación. La irrupción de Sendero con el acicate del neoliberalismo son una confluencia, un cóctel mortal para el desarrollo de alternativas populares, desarrollo de alternativas de cambio, y por lo tanto ese es el vacío en el cual se instala el neoliberalismo. O sea, ese tipo de resultados es una crisis de representación en la derecha y en la izquierda, en lo que es progresismo y en lo que es un Estado liberal. No hay sitio para un Estado liberal en esa polarización. No, lamentablemente ustedes llegaron pues y estaban en pandemia, ¿no? Todavía en pandemia, y después la guerra de Rusia con Ucrania, surge este problema de la urea. ¿En realidad es un problema de la urea? ¿Qué está pasando con ese tema? Díganos, por favor. Es que si no se entiende qué tipo de agricultura tenemos y qué tipo de política agraria tenemos, no se va a entender lo que es la urea. Yo quisiera responder con el nivel de detalle con otro detalle y estaríamos compitiendo por qué es necesario y por qué no es necesario, pero en el fondo lo que tú tienes es un problema de qué tipo de agricultura es la que se requiere en el Perú. Y entonces aquí hay una crisis porque tienes dos corrientes que son contrarias a lo que sucede. Una por la agroexportación y agroindustria, que es predominante y que tiene todo un marco normativo, un marco institucional, un marco de articulación al mercado para la importación de alimentos y insumos para la agricultura, y por el otro lado, una corriente que se ha sesgado a lo que se le llama genéricamente, estandarizantemente, la agricultura familiar. Yo postulo que en el Perú hay muchas agriculturas y que cada agricultura requiere una asistencia específica, como un terno a medida de las poblaciones y de las actividades. La agricultura en el norte es distinta a la del sur, a la del centro, a la de la Amazonía y a la de la costa. Y por lo tanto, entonces, hay que tener una descentralización para atender esa megadiversidad. Entonces, ¿por qué tengo que explicar? Porque no hay una necesidad de 1.200.000 toneladas de fertilizantes sintéticos. Hay distintas composiciones y el Estado no es el que debe importar. Esos son trabajos y requerimientos privados de toda la estructura. Lo que tiene que hacer es poner a disposición de esas distintas agriculturas
el primero reconocer quiénes son los agricultores. Entonces, cuando yo hablé en el debate público en el 2001, que lo que tenemos que hacer es una agricultura con enfoque territorial, con un enfoque de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera, estaba hablando de esas muchas agriculturas. Y por lo tanto, el tema de la producción agropecuaria, y especialmente de la agrícola, no es un tema de si fertilizante sintético o orgánico, sino el tema es la fertilización en este país y cuánta dosis requiere cada una de ellas. Entonces, en el Perú se requieren 700.000 toneladas de urea y otras proporciones de fertilizantes fosforados y fertilizantes potásicos, ¿no? Todo eso es lo que arma un tipo de agricultura.